a Jacobo y a Juan, ¿ya? ¿Y cuál era el motivo de esto? Y vamos a verlo en Lucas 9, 51, 56, donde nos dice que Jesús envió mensajeros. Ahí no nos especifica si envió dos personas, pero nos dice mandó y envió mensajeros, las cuales no fueron recibidas bien. Entonces, Jacob y Juan dijeron, como no fueron recibidos bien, entonces, Señor, vamos a nosotros orar para que, para que descienda fuego y los destruya, porque no recibieron a los que tú has enviado. Entonces, ahí nos hace referencia que el Señor tenía algo para decirles con todos estos sucesos que estaban pasando. Si nos vamos a Lucas mucho más antes, y también estábamos meditando de eso, había situaciones que pasaban, ¿no? En el libro de Lucas, en los 4 evangelios, podemos ver diferentes situaciones que han ido pasando y atravesando. Pero a lo que queremos llegar, estas son las cosas que pasaron antes, ¿no? Y después de estas cosas, esas son las cosas que pasaban, designó, ¿no? Ahora, me refiero a la palabra designar. Es cuando nosotros, dentro de un entorno, a veces nos sentimos menos que el caperuso, que el todo, ¿no? Nos sentimos menos dentro de un grupo en la cual quizás nosotros no tengamos mucha experiencia o no sepamos expresarnos bien, ¿no? Pero el Señor dice que designó el Señor aún otros 70. Jesús era rodeado por mucha gente porque muchos lo seguían, ¿no? Había muchas personas que lo seguían. Y entre todos esos muchos, agarró, pam, 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 tú, ¿no? Designó así, específicamente designó a 70 personas, muy aparte de sus discípulos. ¿Qué hicieron? Los cuales envió de dos en dos. Otras personas designó, otros seguidores designó. Y ahí podemos ver que no solo eran 12 aquellos que el Señor había enviado, ¿no? Sino otros 70 a las cuales les dio una labor. Le designo que hagas esta tarea, ¿no? Como en la congregación a veces cuando hay una actividad, ¿quiénes son los designados de mujeres? Ah, muy bien, ellos se encargan de hacer eso, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el Señor designó a 70 personas y a las cuales envió de dos en dos, delante de sí a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. En pocas palabras, lo que ellos tenían que hacer es ir y abrir un paso en las familias que lo recibieran para poder entrar la palabra del Señor, ¿no? Rodeado de 70 personas. La misión que Jesús da a sus discípulos, ¿cuál era? Y es la misma que hoy en día te da a ti, me da a mí, me da a todos los que nos congregamos, es poder evangelizar su palabra, hablar de las buenas nuevas. Sabemos que Jesús va a venir y es la misma palabra y el mismo mensaje que debemos transmitir, ¿verdad? Jesús un día vendrá por su iglesia preparada. Aquellos que realmente estén limpios de corazón, ¿verdad? Eso es lo que nos espera. Aparte de sus discípulos, había muchas personas que los seguían, sí. Y hoy en día hay muchas personas que deciden seguir a Jesús. Y quizá a algunos nos ha dado unas tareas específicas y a otros también tareas específicas, ¿verdad? No a todos, quizá tú eres líder. Por eso te decía al principio, quizá tú eres líder y tienes a mando muchas personas que también tienes que seguir guiando, ¿verdad? Ahora, me quiero basar en esto, en la unidad, o sea, una sola persona, ¿no? Una persona puede trabajar solo, muchos me dirán, sí se puede, y otros me dirán, no se puede. En algunas situaciones sí se puede, y en algunas situaciones no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, Al ver esta imagen, ¿qué es lo que observamos?
Si Jesús tenía 70 personas y muchas otras personas, ¿por qué no les dijo, a ver, cada uno de ustedes vaya a visitar una familia? Y si hay alguien enfermo ahí, por favor, sánenle, impongan sus manos y sanen. Porque si había 70, podían haber visitado 70 casas, ¿verdad? Porque si habían 100 o 500 personas, hubieran visitado 500 lugares, ¿verdad? O sea, algo era lógico. Podemos ir a más lugares si nos dividimos a uno, ¿no? Es la lógica. Pero nos damos cuenta que el hombre o el ser humano, en su generalidad, no puede estar solo, ¿ok? Ahora, si yo te mando y te designo, vas a ir al pueblo de Sorata, ya, o sea, que de Sorata vas a ir a donde les puedo mandar, y arriba, y vas a ir, te mando y vas a ir. Tú vas a tener que agarrar tus cosas, caminar, caminar, caminar para poder llegar a ese lugar y poder practicar. Pero en el trajín que caminarías, verdaderamente, físicamente, sí estás solo. Espiritualmente estás acompañado con el Señor, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Pero en tu caminar y andar solo, vas a empezar a sentirte en la oscuridad con miedo, ¿no? Por eso dicen que el ser humano, naturaleza, es un hombre social y no puede vivir solo. Tú dirás, puedo estar solo, sí, pero siempre hay un amigo que te acompaña. Puedo estar solo, sí, no, pero siempre está tu hermano que está ahí. Puedes hacer las cosas solo, pero a veces necesitas estar ahí, ¿verdad? Una persona a veces le cuesta trabajar solo. Es importante tener bíblicamente, ¿no? Nos habla que a veces la compañía, o es importante tener un testigo que pueda afirmar tu trabajo, tus debilidades y también tus caídas. Y ese testigo es la persona que te acompaña. Una persona que te acompaña a algún momento, a algún lugar, y esto se ha visto quizá en matrimonios, es aquella que dice, por ejemplo, en una pareja casada. Yo no estoy casado, por ejemplo, pero he visto experiencias, ¿no? Experiencias de matrimonios en la familia, que es mi familia. El esposo sale y la esposa la acompaña, ¿no? Mis hermanos son así. Mi hermano va a visitar y mi cuñada siempre va en compañía. Y ambos como que hacen mucha más fuerza, ¿no? En el tiempo de la oración, en el tiempo de poder predicar la palabra, es aquella persona, mi cuñada, ¿no? Aquella persona que pueda afirmar que realmente estaba trabajando, en pocas palabras, ¿no? Sí, el pastor ha ido a visitar a tal lugar, sí. ¿Y con quién ha ido? Con su esposa. Su esposa afirma que sí, hemos ido a tal persona, hemos visitado y todo. Ah, un testigo que puede afirmar que tú has ido a visitar a otra persona, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús los envió de dos en dos? Me baso a el libro perdón, este libro muy conocido que es Eclesiastés 4:9-12, ¿no? Yo sé que muchos lo conocemos porque nos hace referencia a lo que decía Salomón. Muy aparte de que Salomón siempre decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y empezaba a nombrar, esto es bueno, es que esto es malo, hay tiempo para todo, y demás. Aquí nos refleja este versículo que dice el versículo 9. Mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. En cierta realidad, físicamente sí es bueno. ¿Por qué? Ahora les voy a poner otro ejemplo, donde en una familia, si el esposo tiene trabajo y la esposa no tiene trabajo, económicamente, ¿cómo va? Muchos me dirán, no, es que la plata no alcanza. Y necesariamente la esposa decide trabajar en algo menor, pero de todas maneras decide trabajar. Si ambos se ponen de acuerdo en poder trabajar,
¿Qué tienen? ¿Tienen mejor paga, mejor paga en el trabajo? Sí, porque de dos lados hay un ingreso. ¿Se dan cuenta? En lo físico, ¿no? Ambos pueden generar un poco más de ingresos. Ahora, si tú te pones de acuerdo con tu compañero, ok, vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hacernos de 8 a 8, sí, vamos a ganar. Y eso nos va a ayudar ¿para qué? Para la actividad de la iglesia, no sé, y van a poder recopilar mucho más, ¿no? El equipo. Siguiente versículo nos dice, porque si cayere el uno, lo levantará su compañero, ¿no? Si hacemos referencia a lo que decía primero, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayera el uno, lo levantará al otro compañero. Más hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Ya? Ahora, en esta referencia, eh, físicamente es lógico, ¿no? Cuando una mamá tiene sus pequeñitos y los dos se ponen a jugar y a jugar, a jugar, uno se cae, el hermanito automáticamente, ¿qué hace? Me va a reñir a mamá y lo levanta, ¿no? Es lógico. En la vida espiritual, muchas veces te vas a sentir en tiempos de aflicciones y muchas veces también Dios pondrá una persona que te pueda levantar espiritualmente, ¿ok? Eh, hay momentos en las que uno cuando pasa dificultades se siente tan vacío, pero Dios te pone a quizás la persona que menos te lo esperabas y Él te dice, vamos, sigue adelante, no te rindas, no te caigas. Esta prueba la vas a superar. Te das cuenta que a veces necesitamos de alguien que nos empiece a hablar de esa manera. Podemos creernos, pero jamás podemos ser vencidos. Podemos perder una batalla, pero no nos vamos a derrumbar, vamos a ser destruidos. ¿Entienden? El otro versículo hace referencia, también si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? ¿No? Voy a hacer referencia a los hermanitos, ¿no? No en temas de pareja, porque es lógico, ¿no? Un esposo, una esposa, tal vez en el grupo tenemos personas casadas y, y sí, ¿no? Se ve lógicamente en papá, mamá, en cuñadas, cuñados que sí, hacen un equipo. Esto hace referencias al amor, ¿no? Y en la última parte es en la cual dice, ¿no? Si alguno prevaleciere contra el otro, dos estarán contra él. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En otra versión nos refleja, uno solo puede ser vencido, sí, pero dos pueden resistir, dos pueden hacer fuerza, dos pueden seguir trabajando en equipo, porque cordón de tres dobleces no se rompe. Tú y tu líder, tú y tu pastor, tú y tu hermana, más Dios, pueden seguir en el camino, pueden trabajar por el Señor, pueden hacer grandes cosas ambos. Créeme que a veces solos no se puede. Dios está contigo, sí, pero hoy quiero mostrarles lo importante que es poder trabajar también con alguien, ¿no? En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 7, nos muestra este versículo. Llamó a los 12. En esta parte nos habla de los discípulos, ¿no? Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio potestad, ahí hay una palabra muy especial, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Eh,
Jesús nos envía de dos en dos para poder apoyarnos mutuamente. Y eso lo vamos viendo en algunos discípulos que también han caminado juntos. Dos podemos evangelizar. Quizá uno va a agarrar el parlante y el otro el micrófono, no sé, o el otro agarrará la Biblia mientras el otro predica, el otro reparte folletos. Es un trabajo en equipo, trabajar juntos con un propósito que va a ser evangelizar. El trabajo en unidad es algo hermoso, algo lindo y más en la obra del Señor. Si tienes el respaldo en el trabajo que haces, es mucho mejor. Y aquí voy a hacer énfasis a algo. Sé que muchos no me conocen. Quien les habla actualmente es líder de jóvenes embajadores de Cristo de la región 2 El Alto. Eh, y yo a cabeza de mi pastor también, que es Pastor Billy. Somos 8 en el equipo. Y la idea al inicio de gestión, cuando yo ingresé a trabajar en la directiva regional, porque yo no sabía nada de regional, qué será trabajar, en ese momento yo eh, había una tarea designada, había una tarea designada con respecto al trabajo de cada uno. Como éramos 8, así, en pocas palabras, nos han unido en yuntas, así lo decían. Mi pastorita, que antes era mi líder, la pastora Edith, siempre nos decía, vamos a trabajar en yuntas. Ok, ¿cuál es la tarea? Ya, ustedes dos acá, ustedes dos allá, ustedes dos así, así, y así nos empezaba a distribuir. Y quieras o no, mientras, mientras a ti te tocaba ir a visitar a un lugar, ir a visitar alguna congregación, y como tenías tu yunta con quién tenías que ir, en el camino no ibas sola. Mientras íbamos, hablábamos, decíamos, ahora, ¿cómo va a ser la actividad? ¿Qué les vamos a decir? Ya vos vas a dar palabra, ya vos vas a decir esto, O sea, empezábamos a hablar, y estaba tal vez acompañada de Abigail, era una de las hermanitas que también con la cual estaba yo designada. Y mientras íbamos, y mientras a mí en una congregación me invitaban con la palabra, ella estaba ahí atrás pudiendo orar por lo que se hacía. ¿Me entiendes? Por eso te decía, quizás es bien importante el poder ser respaldada por alguien más, por una persona más que está ahí, el poder apoyarnos para poder evangelizar. Y esta división de equipos, de juntas que nos ha hecho mi presidente y mi pastora Edith, ha hecho de que podamos, quizá no llegábamos a visitar una iglesia o dos iglesias en un día, quizá íbamos a una y luego corriendo nos íbamos a la otra iglesia, pero siempre con el poder, con el corazón de decir, vamos con los jóvenes, vamos a apoyarlos, vamos a darles palabra, porque muchas veces el joven necesita un simple, ¿cómo estás? ¿No? Y el trabajo que ella y yo realizábamos era poder alentar a las. No me encontraba sola. ¿Por qué? Porque tenía una compañía. A pesar de que se podía trabajar incluso hasta la noche, Dios siempre estaba con nosotros, ¿no? Por eso te digo, a veces Dios nos manda a trabajar de dos en dos para apoyarnos mutuamente. Si uno se cae, ahí está el otro que lo pueda levantar. Si uno se siente débil, el otro está fuerte y empieza a agarrarle y decir, no, vamos, tenemos que hacerlo. Imagínense, Pablo estaba acompañado de Silas. Quizá en todas las visitas que él ha ido realizando, todos los momentos que él ha ido pasando, estaba acompañado en la cárcel, ¿ok? Juntos, juntos predicando, muy bien, juntos predicando, y eran dos. No sé si en el día de hoy tú tengas a alguien con la que puedes salir
y seguir trabajando para el Señor. Hermanas con hermanas, hermanos con hermanos, ¿verdad? Conocemos también a Pedro y a Juan, quienes también predicaban la palabra del Señor, que iban de lugar en lugar llevando las buenas. Y Dios respaldaba cada visita que ellos hacían. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y si tú, el Señor te ha puesto a alguien con el que puedes trabajar, es bien importante que ambos se apoyen mutuamente y que ambos puedan trabajar en unidad. Es lo más importante y es lo más... Porque si estos dos pudieron llegar a diferentes lugares, créeme que no son ustedes los únicos dos. Hay muchas más vidas que van a conquistar el corazón de todo un país, de toda una nación, porque ese es el mandato que Dios nos ha dado. Ir y predicar el evangelio a a toda criatura, y hasta donde sea el rincón más alejado del mundo, la palabra llegará y llega, siempre y cuando tú estés aferrado en las cosas del Señor y tengas ahí el apoyo necesario. Y les decía, ¿no? Si son casados, ahí está el esposo. Si eres casada, ahí está, si eres casado, ahí está la esposita, quien siempre va a poder apoyar en los momentos necesarios. Ese es el trabajo de Dios. Si tú eres varón, tienes un compañero con el que, como dicen, ¿no? El compinche de todo. El cuate, el mero, ¿no? Y entre las hermanas también. Siempre hay alguien que está ahí contigo. Y esa es la misión. Ve, trabaja con equipo. Trabaja con tu equipo de trabajo. Ve y sigue andando porque es un mandato que el Señor ha puesto. No me digas que Pablo y Silas, sí, claro, se conocieron, son amiguitos y pam. Bien, tenían un propósito ambos y lo cumplí, lo cumplí. Y ¿sabes qué pasa después de haberlos enviado el Señor a estos 70 de dos en dos? En Lucas 10:17 nos dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque cuando vayas, donde vayas, pase lo que pase, levanta el nombre del Señor, exalta su nombre, porque con esas palabras toda cadena se romperá. Todos los problemas serán resueltos. Todas las dificultades ya van a existir. Porque si esos 70 que fueron enviados de dos en dos volvieron con gozo, tú, tus líderes que van a ser enviados, volverán con regocijo y con muchas bendiciones en su vida, en su corazón. Y esa es la promesa, ¿no? Algo que sí te voy a decir es que para ser enviado por Jesús, debemos aprender a estar con Él, a vivir con Él, a ser guiados con Él. El Señor hoy te va a poner una tarea. Y si tú quieres trabajar por tu lado, vas a ver que en el camino vas a encontrar a alguien con tus mismos objetivos, con tus mismos propósitos, con todo lo que quieras lograr. El Señor no te abandona. Te pone alguien en el momento perfecto. Y, y alguna vez se me salió esto y yo decía, en alguna parte del mundo hay alguien que necesita de mí y hay alguien, o bueno, que yo necesito de él para poder, ¿qué? Para poder seguir trabajando.
Y el Señor siempre será fiel con nosotros. Amén. Y pues lo que quiero que hoy entiendas es que el Señor nos pone a trabajar. A veces con alguien que no te lo esperabas, así como Pablo instruyó a Timoteo. Quizá tienes que ir con un Timoteo a algún lado. Quizá como líder tienes que ir discipulando a alguien y ese alguien va a seguir aprendiendo. Así como Moisés tuvo un sucesor llamado Josué. Ese Josué tuvo que caminar con Moisés para poder aprender y para poder conocer las cosas del Señor. No estás solo. Tienes mucha tarea por cumplir y es necesario que vayas caminando con alguien, porque Dios te va a poner ese alguien que realmente necesita aprender algo de ti. ¿Me entiendes? Debemos ser preparados. Y algo que decía un hermano, el hermano que estaba hablando antes de lo que es la palabra, decía, sí, yo he prometido seguirle, sí. Hemos hecho una promesa que no lo vamos a romper, no la vamos a destruir, porque queremos cumplir y queremos acabar esta carrera. Bien, amén. Sé que no sé si se me pasó el tiempo, pero quiero dejarles con esa reflexión, ¿no?